Buenas tardes. Vamos a partir la clase porque son las 12:20, entonces comenzamos a grabar. Ya estaba grabando. Buenas tardes, André y Camilo. En la sesión del día de hoy vamos a ver ordenamientos, vamos a ver un método en particular que es el Quicksort, que proporciona el lenguaje C, y luego vamos a empezar a ver estructuras o registros en C, para dar inicio al módulo 4 formalmente. Entonces voy a parar el video y vamos a partir con la clase de hoy. Vamos a partir explicando un poco que el ordenamiento es una tarea habitual en cualquier aplicación. La mayoría de los computadores emplea mucha parte de su tiempo en operaciones de clasificación u organización de datos en algún orden o en alguna secuencia específica, que puede ser creciente o decreciente. Todas las operaciones de cálculo numérico y sobre todo las de gestión requieren habitualmente que uno clasifique datos. Por ejemplo, ordenar una lista de estudiantes por orden alfabético, por root o por notas. Entonces, esta clasificación u ordenación lo que hace es organizar los datos, como les decía, en un orden creciente, como por ejemplo podemos ver acá en la figura 1. Este es un vector con datos numéricos en orden creciente, ¿no es cierto? Los datos están ordenados, como podemos ver acá, del menor al mayor, del más pequeño al más grande, cuando son numéricos. O también podemos ordenar un vector de datos numéricos en orden decreciente, es decir, desde el más grande al más pequeño. Y lo mismo podemos hacer con vectores que almacenen otro tipo de datos, por ejemplo, cadenas de caracteres. Ahí el orden que hace el método de ordenamiento es lexicográfico. En el fondo ordena de acuerdo a el orden alfabético, ¿no es cierto?, de esos caracteres. Los métodos de ordenación se dividen en dos categorías. Tenemos los métodos de ordenación externa, que es cuando los datos se encuentran en un dispositivo o soporte de almacenamiento, por ejemplo, en un disco. Y este tipo de clasificación de datos es más lenta y está basada en dispositivos mecánicos. Sin embargo, permite almacenar una mayor cantidad de datos. Y por otro lado tenemos la ordenación interna, que es cuando los datos están almacenados en la memoria del computador. Por ejemplo, en arreglos o en cualquier otro tipo de estructura. Y este tipo de clasificación es más rápida, ya que el acceso a los datos es aleatorio y directo, y por esa razón nos vamos a centrar en este tipo de métodos de ordenamiento, el método de ordenamiento interno. Entonces, dentro de los métodos de ordenamiento interno que se aplican a todo tipo de arreglos, de una, de dos, de tres dimensiones o más, podemos encontrar distintos métodos. La característica esencial de los métodos de ordenación interna es que el ordenamiento se realiza en el mismo espacio ocupado por el arreglo. Y ahí encontramos métodos como el método de intercambio burbuja, que ustedes conocieron ya el semestre pasado y que se llama Bubble Sort, y que ustedes pueden encontrar en el módulo 3 de la asignatura un libro donde hay una descripción de cada uno de estos métodos y videos explicativos. También está el método de selección, o también denominado Selection Sort, el método de inserción directa, que se conoce como Insertion Sort, que son todos métodos que nosotros ya revisamos en el curso de Fundamentos de Algoritmos. Y lo que vamos a ver ahora es el método de ordenación rápida, el Quicksort, que en el fondo es un método que se comporta de manera más eficiente en el peor de los escenarios. Todos estos otros métodos, el Bubble Sort, Selection Sort y el Insertion Sort, se comportan de manera similar, ¿no es cierto?, en el peor y en el mejor escenario. En cambio, el método de ordenación rápida se comporta mejor en algunos escenarios. Entonces vamos a ver el método Quicksort. Como su nombre lo indica, es un método de ordenación rápida y es un algoritmo que fue creado por el científico en ciencias de la computación británico llamado Charles Hoare, y se basa en la técnica dividir para vencer, que es la misma que usa la búsqueda binaria, que permite en promedio ordenar n elementos en un tiempo proporcional a n por logaritmo en base 2 de n, que es mucho mejor que los otros métodos Bubble Sort, Selection Sort, que
permiten ordenar n elementos, ¿no es cierto?, en un promedio del orden de n cuadrado. Y este algoritmo se basa en el hecho de que es más rápido y más fácil ordenar dos listas pequeñas que una lista grande. Entonces lo que hace justamente es como particionar el vector en sublistas y va haciendo ordenamientos dentro de esas sublistas. Aquí está descrito el método. Ustedes después pueden revisar, hay un video que está en el aula virtual, en el módulo 3, donde se explica visualmente cómo funciona el método, y también hay un video que muestra a través como de un baile, donde hay una serie de bailarines, ¿no es cierto?, con números que están inicialmente desordenados, y se aplica el método para realizar el ordenamiento. Pero básicamente en este método lo que se hace es coger un elemento de la lista, de elemento a ordenar, y a ese elemento se le denomina pivote. Ese es el pivote. Y lo que se hace es reubicar los demás elementos de la lista a cada lado del pivote. A la derecha todos los elementos mayores que el pivote, y a la izquierda los menores, si nosotros queremos ordenar de menor a mayor. Y los elementos iguales al pivote pueden estar ubicados a la derecha o a la izquierda, porque en el fondo da lo mismo. Eso es cuando hay valores duplicados o claves duplicadas. Y eso depende de la implementación. Entonces, al finalizar el proceso, el pivote ocupa exactamente el lugar que le corresponde en la lista ordenada, y la lista queda separada en dos sublistas, una formada por los elementos a la izquierda del pivote, que pueden ser en este caso los menores si estamos ordenando de menor a mayor, y en la otra sublista quedan los elementos mayores al pivote. Ese proceso previo se repite de forma recursiva para cada sublista, mientras estas contengan más de un elemento. Y una vez terminado el proceso, todos los elementos quedan ordenados. Si yo hago un análisis de este método, el peor escenario, ¿no es cierto?, sería que yo quiera, por ejemplo, ordenar un vector de menor a mayor y en origen esté de mayor a menor, o sea, esté en el orden inverso. Y en ese caso el pivote termina en un extremo de la lista, y el orden de complejidad del algoritmo sería big O n cuadrado, o sea, sería equivalente al del selection sort, bubble sort y al del insertion sort. Pero en el mejor escenario el pivote termina en el centro de la lista, dividiéndola en dos sublistas de igual tamaño. Y en ese caso el orden de complejidad del algoritmo es del orden de n por logaritmo en base 2 de n. Se comporta mucho mejor que los otros métodos. Voy a mostrarles acá, vamos a ir a YouTube y les voy a mostrar este algoritmo. Nosotros no lo vamos a implementar, pero quiero que entiendan cómo funciona. Entonces vamos a ver este video para que vayan viendo un poco cómo funciona el método. Acá tenemos una lista, voy a bajar un poco tenemos una lista de elementos, y esos elementos, ¿no es cierto?, no están en orden. Y ahora se van a ordenar. Aquí este personaje en el fondo es el pivote, y se va comparando con cada uno de los elementos desde el extremo superior de la lista hacia abajo. Si voy comparando con cada uno de los elementos, fíjense que todavía no encuentra ningún valor que sea menor a él. El 6 era mayor, el 9 también, el 4 también, el 5 también. En este caso el 2 es menor a este pivote. Entonces, en este caso va a haber un intercambio, porque el 2 debería ir bajo este pivote 3. Y ahora se empieza a recorrer la lista, pero en orden inverso, para ver, ¿no es cierto?, si se encuentra algún elemento que sea mayor al pivote. El 0 no es mayor, queda donde mismo, el 1 tampoco es mayor, queda donde mismo, y aquí el 8 es mayor, entonces se tiene que ir al extremo superior de la lista porque es mayor al pivote. Aquí vamos a ver que se van a intercambiar. Y ahora ese elemento va a estar sobre el pivote. Y luego se compara el 3 con el 7, pero como el 7 es mayor que el pivote, está bien ubicado, está en la sublista que le corresponde, en la lista de los mayores al pivote. Y ahí el pivote queda ubicado en la posición que le corresponde. El 3 queda en la posición que le debería tocar,
Y ese proceso se repite sobre la sublista, que está a la derecha del pivote y a la izquierda del pivote. Aquí parte con la sublista izquierda y empezamos con lo mismo. El 2 ahora el pivote y empieza a ver si hay un elemento que sea menor. Si hay un elemento menor, se intercambia. Después se compara con el 0 y como es menor, no debería haber intercambio porque está bajo el pivote. Entonces el pivote ya quedó ubicado en la posición que le correspondía. Claro, claro. Entonces el pivote queda como en la posición que le correspondía. Y ahora se repite este proceso sobre esa sublista que quedó. El 1 ahora es el pivote y se compara con el 0 y el 0 tiene que ir bajo ese pivote. Tiene que ir en el fondo a la izquierda. Y ahí, si se fijan, el 1 ya está en la posición que le corresponde, entonces ahí quedó fijo. Ya quedó listo. Y el 0 sería un caso base. Este elemento de acá sería un caso base porque en el fondo es una lista de un elemento, por lo tanto se considera ordenada. No se compara con nadie, ya está ordenada. Acuérdense que esto es recursivo. Entonces ahí ya está listo y continuamos con la siguiente sublista y se repite el mismo proceso. Este sería el pivote, ¿no es cierto? El número 7. Entonces, como el 6 es menor, se cambian. Y después me devuelvo y se compara el 7 con el 8. Y ahí veo si tiene que ir más arriba o más abajo que el pivote. En este caso debería ir más arriba, entonces tienen que intercambiarse. Y continuamos el proceso. El 9 debería estar sobre el pivote, así que está bien ubicado, no va a haber intercambio acá. Ahora el 4 es menor que el pivote, así que debería haber un intercambio. Y luego se compara con el 5 es menor que el pivote, así que está bien, está en la sublista que le corresponde. Y el 7 queda en la posición que le correspondía. Ahí el pivote quedó ubicado, los mayores al pivote quedan a la derecha, los menores quedan a la izquierda. Y se repite el proceso sobre estas sublistas. Si esto lo puedo... Y ahí es lo mismo siempre, se repite recursivamente una otra vez hasta que el pivote quede ubicado en la posición que le corresponde. Por ejemplo, ahí el 6 se comparó con el 5, pero como el 5 era menor, está en la sublista que le corresponde, el 6 con el 4 están ok, así que el 6 quedó ubicado en la posición que le corresponde. Y se repite el proceso sobre la sublista que queda. Se compara el 5 con el 4, ahí va a haber un intercambio porque el 5 ahora es el pivote y el 4 debería estar bajo el pivote. Y ahí el 5 queda en la posición que le corresponde, se repite el proceso sobre la sublista, pero la sublista tiene solo un elemento que es el 4. Fíjense que ahí ya se hace la separación. Y como es una sublista de un elemento, por defecto está ordenada, así que ese ya está listo en la posición que le corresponde. Él hace un baile, pero en realidad no se compara con nadie. Y ahora el proceso se repite sobre la sublista pendiente. El 9 se compara con el 8, el 9 es el pivote, el 8 es menor que el pivote, tiene que haber un intercambio. Y ahora el 9 está ubicado en la posición que le corresponde. Y luego se repite sobre la sublista que queda, pero como tiene un elemento, no tiene con quién compararse, una lista por defecto ordenada, porque tiene un elemento. Y ahí terminaría el ordenamiento. Entonces ahí ya el vector quedó ordenado de menor a mayor. Ese es el método que uno debería como programarlo. Vamos a parar el video porque era en el fondo para graficar el método. Eso es lo que se hace
y que está descrito acá, ¿no es cierto? Entonces, esto habitualmente uno debería programarlo en C, programarlo recursivamente, se puede hacer, el algoritmo existe, yo se los puedo mandar si quieren, pero la verdad es que en C existe el Quicksort, ya está programado, entonces no es necesario programarlo. Lo que sí es importante es como conocer un poco la lógica que hay detrás del ordenamiento. Y eso lo puedo conocer a través de esta simulación, que puede ser un baile o alguna otra simulación que ustedes puedan encontrar en YouTube, hay varias. Lo que importa ahora es que nosotros aprendamos a usar el quicksort del C. Entonces se incluye una función que se llama qsort, que es la abreviatura de quicksort, en la biblioteca standardlib.h. Entonces para poder usar esa función tengo que incluir esa biblioteca. Y esa función permite realizar un ordenamiento rápido sobre un vector. Y acá está el prototipo de la función quicksort. Es una función procedural, no retorna nada. Recibe un vector que es un puntero a cualquier tipo de dato, recibe un n, que es el número de elementos que tiene el vector, y luego recibe un parámetro bytes, que en el fondo es el tamaño en bytes de cada elemento almacenado en el vector. Si el vector guarda entero, entonces ahí voy a traspasar sizeof de int, que van a ser 4 bytes. Si almacena long, voy a traspasar sizeof de long, que van a ser 8 bytes. Y eso un poco lo usa el Quicksort para saber en el fondo los desplazamientos que tiene que hacer para moverse como de una casilla a otra. Y hay que programar una función compara, igual que en la búsqueda binaria, y en esa función compara, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos es repetidamente traspasar dos elementos, un puntero a void constante y otro puntero a void constante. La palabra const es porque esos elementos no se modifican, solamente se comparan. Por eso se le pone el prefijo const. Uno de esos elementos es el pivote y el otro es cada uno de los elementos en el vector. Entonces, en cada comparación, porque el quicksort llama repetidamente a la función compara, en cada comparación la función debe retornar un valor mayor, menor o igual a 0 si la clave es mayor, menor o igual al elemento del vector con el que se compara. Cuando me refiero a la clave me refiero al pivote. En el fondo, si el pivote es mayor, menor o igual, yo voy a retornar un valor mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Y eso va a indicarle a Quicksort si tiene que hacer o no el famoso intercambio, ¿ya? La función ordena los elementos del vector al que apunta vector usando esta función de comparación para determinar el orden. Entonces vamos a ver un ejemplo del uso del quicksort. Aquí yo tengo una función principal, fíjense que incluí la biblioteca standard input output como siempre y la standard lib para poder usar el quicksort. Y acá definí un n igual 6, entonces tengo un vector con 6 elementos, 60, 50, 30, 40, 10 y 20. Claramente este vector no está ordenado y acá llamo al quicksort. Entonces, el quicksort tiene como primer parámetro el vector que quiero modificar, ordenar. El vector sale modificado porque, acuérdense que lo traspaso por defecto por referencia, porque es un puntero a un conjunto de datos. Digo cuántos elementos tiene el vector, en este caso 6, y el tamaño en byte de cada uno de los elementos del vector. Como este vector guarda enteros, traspaso el sizeof de int. Y programo esta función compara entero. Esa es la que tengo que programar siempre, porque los elementos en el vector pueden ser enteros, pueden ser cadenas, pueden ser reales, en fin. Entonces tengo que indicarle cómo tiene que compararlo. En este caso, el compara entero recibe siempre dos punteros a void constantes, que yo le llamé A y B, y retorna un valor entero. Acuérdense que retorna un valor mayor, menor o igual a 0. Acá yo hice el casting para trabajar con un puntero entero, porque este es un puntero a void, y acá un puntero a entero, porque este también era un puntero a void. Y después lo que hago es de referenciar los punteros para acceder a los contenidos. Y pregunto si este valor es mayor que este. Acuérdense que este valor representa el pivote y este a cada uno de los elementos en el vector. Si este es mayor que ese, entonces retorno 1 para que se haga el intercambio de valores. Y en todo otro caso retorno 0, porque no quiero que se haga el intercambio de valores. Esto es cuando yo quiero ordenar de menor a mayor. Entonces, por eso estoy preguntando si esto es mayor que esto. Si quisiera ordenar al revés, tendría que preguntar lo contrario. Si esto es menor que eso, entonces hago el intercambio y si no, no lo hago. Y a continuación acá yo muestro el vector. Lo muestro para que se vea que se ordenó. Entonces yo voy a ir
al RecTester. Y aquí yo tengo un código como prehecho, tengo una cantidad de datos, 10, 5, 4, 1, 100 y 100, y el total de datos que es 6. Y aquí yo hago mostrar los datos. Entonces, si yo lo ejecuto, muestro los datos que hay. Y ahora lo quiero ordenar. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Alguien quería decir algo? No sé si a alguien se le activó el micrófono o alguien quería hacer alguna pregunta o decir algo. Sí, a mi profe, disculpe. ¿Quería preguntar algo? No, 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 estaba llamando a mi gato. Entonces, ahora vamos a usar el quicksort. Entonces, vamos a poner qsort aquí. Vamos a ordenar el vector. Ya lo mostramos desordenado, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo vamos a ordenar. Qsort y los parámetros. Primer parámetro, el vector que quiero ordenar. ¿No es cierto? El vector que quiero ordenar, que ¿cómo se llama acá? Datos. Yo aquí puse vector, pero para decirles cómo es el vector que quiero ordenar. Entonces pongo datos. El segundo parámetro sería como el total de datos, ¿no es cierto? Si yo miro la diapositiva, aquí sería el total de datos. Entonces aquí debo poner total datos. Okay, total datos. Y después la cantidad de bytes, ¿no es cierto?, que ocupa cada dato. Entonces aquí voy a poner sizeof, en este caso int, porque el vector es de entero. Si fuera de float, pondríamos sizeof float, si fuera de long, sizeof long, y así sucesivamente. Y ahora llamamos a la función compara. Esa función se puede llamar como ustedes quieran. Compara, compara entero, comp, como quieran. Vamos a poner compara. ¿Ya? Y esa función hay que programarla. Y después vamos a mostrar nuevamente el vector. Se supone que después de llamar al quicksort va a estar ordenado. Pero lo importante es programar esta función compara. Entonces la vamos a programar. Recuerden que siempre tiene que retornar un entero y siempre recibe un puntero constante a void, que el pivote, y un puntero constante a void, que sería cada uno de los elementos con los que quiero comparar el pivote. Y aquí programo la función. Como estos son punteros a void, a mí me gusta como transformarlo a puntero al tipo de dato que efectivamente apunta, porque en el fondo el puntero a void apunta a cualquier tipo de dato, pero aquí yo quiero trabajar con entero, entonces a mí me gusta poner este casting. Entonces voy a poner ptr pivote y voy a hacer un casting del pivote. Como es puntero a void, lo voy a transformar en un puntero entero. Esto no es obligatorio, pero es como para una mayor claridad, ¿no es cierto?, cuando uno escribe el código, para que uno tenga más claro cómo, con qué datos está trabajando en ese vector. Y acá ptr elemento, le voy a hacer un casting a elemento. Y ahí ya tengo el pivote y el elemento. Y ahora lo que hago es la comparación. Pero como estos son punteros, guardan direcciones de memoria. Entonces lo que yo quiero comparar son los contenidos guardados en esas direcciones de memoria. Entonces lo que hago es de referenciar, ¿no es cierto? De referencio el puntero pivote. Le puse pivote, pero es pivote. De referencio el puntero pivote y también voy a desreferenciar el puntero elemento. Y los voy a comparar. El tipo de comparación que haga depende de cómo quiero ordenar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo quería ordenar desde el más pequeño al más grande, entonces voy a preguntar si el pivote es más grande que este elemento, y en ese caso voy a retornar 1 para que lo intercambie. Y si no, voy a retornar 0 para que no haga el intercambio. Acuérdense que compara se ejecuta repetidas veces, o sea, no es como que lo llame una vez, sino que lo llama para cada vez que tiene que comparar el pivote con alguno de los elementos de la sublista. Y eso lo hace recursivamente, internamente el quicksort. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver, aquí me faltó un salto de línea después del mostrar, porque me mostró todo en la misma línea, entonces voy a poner un salto de línea para que me muestre primero el vector en una línea original y después el vector, aquí me faltó un punto y coma. Ya, entonces aquí tengo el vector original, ¿no es cierto?, que era 10, 5, 4, 1, 100, 100, y el vector ordenado, del más pequeño al más grande.
Si yo aquí cambio esto por menor, me lo va a ordenar desde el más grande al más pequeño. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cómo funciona el Quicksort? Ahora, hay gente que no hace como este casting. Y lo que hace es como derechamente desreferenciar al pivote. Aquí de referencia al pivote y de referencia al elemento. Pero ahí estamos trabajando como con punteros a void. Y aquí se fijan que arroja un warning, porque en el fondo, cuando yo desreferencio, como son punteros a void, no sabe cómo acceder al contenido de ese tipo de dato en particular. Entonces, por eso uno hace esto. Otra forma es como, en vez de trabajar como con un puntero, acá derechamente trabajar con un entero y todo esto de referenciarlo. O sea, transformarlo en un puntero entero y de referenciarlo. Y aquí trabajar con esto así, de referenciar el casting. Entonces, al de referenciarlo aquí ya no necesito de referenciar el puntero porque ya es un entero y esto también ya es un entero. Y si yo lo ejecuto, ordena igual. Pero esta notación es media como complicada porque aquí tengo que hacer un casting al pivote, lo transformo en un puntero entero y después lo desreferencio para acceder al contenido. Entonces aquí lo que yo estoy guardando en realidad es el contenido del pivote y acá el contenido del elemento. Y ahí puedo comparar el contenido del pivote con el contenido del elemento. Y podemos ordenar. Y acá si yo cambio el signo, va a ordenar de menor a mayor. ¿Se entiende? Y lo otro es cómo trabajar con puntero y después acá de referenciarlo en la comparación, como ustedes prefieran. Pero no trabajar directamente con los punteros a void porque eso va a generar warning. No le gusta en el fondo al compilador no saber cuál es el tipo de dato referenciado, con qué tipo de datos realmente está trabajando. ¿Alguna pregunta sobre el Quicksort? Después vamos a ver el Quicksort sobre otro tipo de objeto. Profesora, Dime. usted dijo que hay algunas personas que no ocupan eso de la referencia y solamente usan el if. Sí, pero no le funciona. Pero eso depende del compilador, como que acepta, permite esos permisos de escritura. No, eso siempre es un warning. Lo que pasa es que digo que hay algunas personas que lo hacen así y se equivocan, pues entonces la prueba se le olvida hacer el... Ok, es un error de ellos. Vale, Claro, claro. vale. Como, siempre cuando yo le hablo les muestro como errores porque me gusta ejemplificar con errores porque son como los clásicos errores que cometen los alumnos, como a veces yo les pongo cosas que no funcionan y después les explico, bueno, esto se arregla así porque es lo que he visto a través del transcurso como de mi experiencia académica, como qué es lo que hacen los alumnos habitualmente y qué está mal. Pues entonces por eso me gusta decirlo, como usted no lo haga. Como hay gente que hace eso, pero no hay que hacerlo. ¿Ya? Y eso es el Quicksort básicamente. Ahora, por ejemplo, si estos datos fueran, no sé, de tipo float, supongamos que aquí tengo el 5.5, acá tengo el 4.5 y acá tengo el 3.5 y acá tengo el 2.5. Tengo 4 datos. Entonces, lo único que tendríamos que cambiar acá sería como el tipo. Y acá en el compara tendríamos que cambiar, ¿no es cierto?, también el tipo. Aquí tendríamos que poner float, acá también float y acá también float. Ahora, lo que retorna compara siempre es un entero porque retorna 1, 0. Y ahí podemos ordenarlo, por ejemplo, lo podemos ordenar en orden
creciente o decreciente. Yo aquí puse float, total datos, size of float, y aquí en alguna parte no cambié algo. Ah, aquí. Aquí cuando estoy leyendo los datos, cuando estoy mostrándolos, tengo que mostrarlos como float. Ahí sí. Y ahí me aparecen... aquí me aparecen... los valores, nada que ver. A ver, déjenme revisar. Float datos. Tengo los 4 datos. Total de datos entero. Aquí me faltó cambiar lo que recibo. Aquí. Aquí también me faltó cambiar a float. Y ahí sí me va a mostrar 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5 y después ordenado de menor a mayor. Entonces tengo que hacer todos los cambios en todas las partes que correspondan. Tengo que cambiar cómo leo los datos, el puntero al tipo de datos que recibo, en fin. Se me había perdido esa línea. Y si ustedes quieren mostrarlo con menos decimales, por ejemplo con 2, ustedes ya saben que pueden hacerlo de esa forma. Pero eso es básicamente el Quicksort. Ahora lo que tenemos que hacer es usarlo y practicar. Practicar con distintos tipos de ejercicios. Entonces vamos a ir al cuestionario de cátedra, del lunes 6, porque había quedado un ejercicio pendiente que era el cálculo de la mediana. Entonces me dicen acá, dado un conjunto muestra de valores positivos ordenados, se define la mediana como el valor que ocupa la posición central de los datos. Esa sería la mediana. Aquí hay 5 valores, acá hay 5 valores y los datos están ordenados. En el caso de tener un número impar de valores, la mediana está clara. Será que el valor que tenga el mismo número de valores más pequeño y más grande que él en la muestra. En el caso de tener un número par de valores, habría 2 candidatos a ser mediana. Y en vez de elegir uno, la mediana se calcula promediando esos 2 valores que ocupan las posiciones centrales. Entonces, por ejemplo, lo que me están diciendo acá, para que quede como más claro, es que si yo tengo un vector que tiene un largo impar, por ejemplo, un vector con 5 posiciones, este va a ser la mediana después de que yo ordene los datos en el vector. Pero si tengo un vector que tiene una cantidad de datos que es par, o sea, su largo es par, ¿no es cierto? Aquí tengo 4, 6. En el fondo no hay un valor central único, sino que hay 2 valores centrales. Entonces, esos 2 valores hay que promediarlos. ¿Ya? Entonces aquí me dicen, dada una colección de números positivos, nos piden calcular la mediana. Para evitar tener que trabajar con números decimales, en algunos casos habrá que calcular su doble. Entonces, en vez de imprimir la mediana, vamos a imprimir el doble de la mediana. Pero eso es porque nos piden así en este ejemplo. Entonces, no es que la mediana sea el doble del dato central o el doble del promedio de los datos centrales, solamente es para poder poner números enteros y no poner números decimales, porque el que redactó el ejercicio lo quiso así. Entonces me piden escriba un programa modular en C que resuelva este problema. Input. La entrada consta de una serie de casos de prueba. Cada uno comienza con un número menor o igual que 25.000, que indica la cantidad de valores que tiene la muestra. Y luego vienen los valores de la muestra, que van a ser almacenados en un vector. Ahí pueden usar vectores dinámicos o vectores estáticos porque les dan como el largo, ¿no es cierto? A continuación se dan los valores de la muestra, en este caso son todos esos, y hay que calcular la mediana multiplicado por 2. Entonces, para este caso, la mediana sería, hay que ordenar el vector y la mediana sería 44. Luego, para este caso, hay que ordenar este vector que quedaría 1, 2, 3, 5, 8 y la mediana sería el doble de 3, 6. Y para este vector hay que ordenarlo y quedaría 2, 4, 5, 9. Y la mediana sería el promedio de 4 más 5. Y el promedio de 4 más 5 es 4,5 y lo duplicamos para que me quede un número entero. ¿Ya? Y la entrada termina con una serie de valores 0. En el fondo, cuando me digan que el largo del vector es 0, quiere decir que ya no hay más casos de prueba. Entonces, lo van a tratar de resolver utilizando el Quicksort. Entonces, vamos a resolverlo
acuérdense que tienen que incluir la biblioteca standard input output.h y la standard lib para poder usar el quicksort, la standard lib. Y luego van a tener una función principal y vamos aquí a retornar un 0, ¿no es cierto?, al finalizar la ejecución de la función. Entonces, si ustedes quieren lo pueden hacer con vectores estáticos, pueden leer el valor de n y dimensionar el vector, leer los datos, poblar el vector y después ordenarlo con quicksort y calcular la mediana. Entonces los voy a dejar trabajar. No sé si prefieren trabajar solo o que formemos grupo y después revisamos lo que hicieron. Y una vez que terminemos este ejercicio de revisarlo, empezamos a ver struct o registro en C, que es el primer contenido del módulo 4. ¿Qué prefieren? ¿Trabajar cada uno de manera independiente o prefieren formar grupos? Ustedes me dicen. La idea es que de ahora en adelante ordenen, Ángel, con el quicksort y que ya no usen más el bubble sort porque el quicksort es más eficiente en algunos casos de prueba. Se comporta mucho mejor, es mucho más rápido. Su complejidad es del orden de n por logaritmo en base 2 de n, que es mucho menor que n cuadrado, que es lo que es el orden de complejidad del bubble sort, por ejemplo. Entonces, ustedes me dicen, ¿hacemos grupo o cada uno trabaja solo? ¿O lo hacemos entre todos? Ya, entonces lo van a tratar de hacer solo, yo les voy a dar un tiempo, voy a pausar la grabación y vamos a hacer algo. El que lo termine va a recibir una bonificación en el certamen, que pasó, porque los certámenes los estoy corrigiendo, me faltan algunos, me faltan pocos alumnos por corregir, pero están más o menos los certámenes, no les fue tan bien a algunos. Entonces, esta es la oportunidad de subir la nota. ¿Ya? Entonces, el que lo haga correctamente y lo exponga va a tener una cantidad de puntos sobre los puntos que obtuvo en el certamen. ¿Les parece? Entonces voy a pausar la grabación y los voy a dejar trabajar. Les voy a reanudar la grabación y vamos a ver las personas que terminaron. Voy a hacer una última actualización y lo revisamos. Vamos a partir por el de Javier. Javier, ¿estás por ahí? Sí, profesora. Ya. Entonces vamos a mostrar tu solución. Aquí Javier partió en la función principal y trabajó con un vector dinámico, ¿no es cierto? Voy a parar mi video para que no me moleste. Entonces trabajó con un vector dinámico, definió una variable para el largo y ejecutó el do while para leer todos los casos de prueba. Muy bien. Y acá leyó el largo, perfecto. Si el largo es 0, entonces termina la ejecución del programa, termina la ejecución de la función main, porque no hay nada más que procesar. Si largo no es 0, quiere decir que hay que procesar un vector. Entonces, él definió la variable número, redimensionó el vector con el largo que tenía. El largo inicialmente uno tiene que darle un valor, como acá por defecto en algunos entornos es 0, una variable de tipo entera, pero es bueno que siempre le pongas igual 0, Javier, ¿ya? Eso evita que en otro entorno o cuando haya más datos no funcione. Entonces siempre inicializar largo en 0. En este caso, cuando haces el realloc le deberías poner largo más 1. Ah, no, porque estás leyendo el largo, estoy hablando, no me hagas caso, porque pensé que el largo era creciente, como estaba usando un realloc, porque aquí en realidad podría haber usado un malloc, pero usaste el realloc, ya, está todo ok, no he dicho nada, está todo perfecto, Javier.
Y luego lo que hace Javier es mostrar, ¿no es cierto?, el vector, o sea, poblar el vector, ¿no es cierto?, con cada uno de los valores leídos. Esto podría haber ido en una función, pero igual está ok. Luego ordena con el quicksort, llama al comparar y ordena en orden ascendente, de menor a mayor. Y aquí lo que hace es mostrar el vector y le traspasa el largo. Y aquí en el fondo lo que hace es imprimir la mediana. Entonces, si el largo es impar, la mediana es vector largo partido por 2 por 2. Porque aquí en el fondo hay un solo valor central. Y si no, sería vector largo partido por 2 más vector largo partido por 2 menos 1. Y como se dividía en 2, pero después se multiplicaba por 2, esos 2 se anulaban, así que ese era el doble de la mediana. Está ok. Entonces, Javier, tienes como tu puntaje adicional, que son 5 puntos, pero parece que a ti ya te había ido bien en el certamen y en realidad no te van a sumar, pero te lo puedo dejar para el módulo 4. ¿Ya? Pero muy bien, yo te recomendaría solamente que modularizaras esta parte para que quede como más ordenadito, pero está perfecto. Muy bien, veamos el de Álvaro. Veamos el de Álvaro. Álvaro definió aquí la cantidad, que me imagino que es la cantidad de elementos de cada vector. Trabajó con un vector dinámico y con una variable mediana. Entonces también repitió con un loop infinito pero controlado, leyendo la cantidad de datos que iba a tener el vector. Si era 0, quebraba el ciclo y terminaba la ejecución del main. También usó el realloc. Acá podían haber usado el malloc, pero usó el realloc, multiplicó la cantidad por la cantidad de bytes que tiene cada entero. Llamó al poblar y en el poblar, bueno, lo que hizo fue recorrer el vector y almacenar cada uno de los datos leídos, muy bien. Después llamó al quicksort y aquí tiene el comparar, ¿ok? Y luego preguntó si el largo, ¿no es cierto?, era impar. Entonces la mediana iba a ser el elemento que estaba en la posición central, cantidad partido por 2 multiplicado por 2, y si no, iba a ser los dos elementos centrales. Como había que dividirlos por 2 y multiplicarlo por 2, de nuevo se anulaba el 2, entonces no era necesario hacer tal operación. Imprimió la mediana y continuó hasta que la cantidad fuera 0. Muy bien. Entonces Álvaro también tiene 5 puntos sobre el certamen del módulo 3, si es que los necesite, y si no, para el módulo 4. Así que, muy bien, muy bien. Les quedó súper claro entonces cómo se usa el quicksort. Y vamos a ver el de Alexander. Alexander fue el que terminó primero, lo vamos a mostrar al final, pero... Entonces, Alexander definió un n y un entero i, iteró con un ciclo infinito pero controlado, leyó el valor de n, si n es 0 terminó la ejecución de la función main, perfecto. Dimensionó el vector, usó un vector estático pero dimensionado con n, también está ok. Pobló el vector acá, esto podría haberlo hecho en una función aparte, pero lo pobló acá, usó el quicksort para ordenar, aquí traspasó el vector números y aquí traspasaste el largo. Y el largo lo hiciste con sizeof números partido por sizeof asterisco número. Eso es, Alexander, lo encuentro, ahí hay que traspasar el tamaño del vector, que es n. Eso seguramente también te da el valor de n, pero ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué calculaste como la cantidad de bytes total del vector dividido por la cantidad de bytes que ocupa el primer elemento? ¿Esa era la idea? Ah, ya. Igual eso es como un poco rebuscado, porque ahí basta con poner n. Pero él en el fondo calculó la cantidad de bytes total del vector. Por ejemplo, si el vector tenía 5 elementos y cada uno pesa 4 bytes, tenía 20 bytes, y después lo dividió por cuánto pesa
cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, si tenía 5 elementos de 4 bytes, era 20 partido por 4 le iba a dar 5, el n. ¿Ya? Pero es como un poco rebuscado así eso, pero ya igual funciona. Acá, sizeof asterisco números, que en el fondo es para de referenciar el primer elemento que es de tipo entero, pero aquí se puede poner sizeof int, sizeof float, lo que tú quieras, dependiendo de cuál es el tipo de datos que almacena el vector, y la función comparar. La función comparar aquí lo que hace es obtener los contenidos, ¿no es cierto?, de estos punteros a void, y pregunta si es menor que b retorna -1, si es mayor que b retorna 1, y en todo otro caso retorna 0. Esto es como muy de internet. Esto es muy de internet. Como no es como lo que vimos nosotros. Este es un método que también funciona, porque aquí comparo si A es menor que B, entonces retorna -1, no hace intercambio. Si A es mayor que B, retorna 1, hace intercambio. Y si no, si son iguales, retorna 0 y no hace intercambio. Y luego pregunta si n módulo 2 es igual a 1. Esto significa que es un largo impar e imprime el valor que está en el vector número en la posición central multiplicado por 2, y si no, imprime el valor que está en la posición central más el valor anterior, y no lo divide por 2 porque después había que multiplicarlo por 2. Así que también funciona. ¿Esto lo sacaste de algún lado, Alexander? ¿Esta parte de acá? Ah, de un libro, ya, sí. Porque igual es como un poquito más largo que el que nosotros vimos, pero igual está ok, está ok. Lo que pasa es que ahí se ponen todos los casos, menor, mayor, igual, y retorna -1, 1, 0, igual que en el binary, en la búsqueda binaria, en el bset. Pero está ok, entonces también Alexander tiene +5. ¿Y quién más lo terminó? Ángel también lo terminó. Entonces vamos a ver el de Ángel. Ángel Arancibia. Vamos a ver el tuyo. Y aquí tenemos la cantidad de valores, el vector dinámico. Después tiene el do while para controlar, ¿no es cierto?, la lectura de cada uno de los casos de prueba. Después acá está leyendo la cantidad de valores y está validando que no sea superior a 25.000. No se pedía validar, pero bien, ok, que valides. Si la cantidad de valores es 0, quiebras el ciclo, ¿no es cierto? Y como no hay ninguna otra instrucción después del do while, termina la ejecución del main. Aquí igual trata de usar como los espacios, poner línea intermedia para que no quede todo pegado, pero súper bien el código. Pero como la presentación un poquitito hay que mejorarla. Y aquí redimensionó el vector con Rialo, con la cantidad de valores que le ingresaron, llamó a poblar, ¿no es cierto? Y aquí fue leyendo cada uno de los valores y los fue almacenando, muy bien. Llamó al quicksort, usó el compara, ¿no es cierto? Aquí transformó los, transformó los punteros a void a punteros enteros, los desreferenció para compararlo y los intercambió solamente cuando el pivote era mayor que el contenido del elemento. Y luego llama a la función mediana, y la función mediana recibe el vector y los valores. Si la cantidad de valores es par, suma los dos centrales, no los divide por 2 ni lo multiplica porque se anula el partido por 2 por el 2. Y si era el largo impar, multiplicó por 2 e imprimió la mediana. Súper. Muy bien, también, Ángel. Así que 5 en el módulo 3, si es que los necesita, o si no en el módulo 4. ¿Alguno de ustedes les gustaría compartir este ejercicio con sus compañeros para que los que no lo lograron terminar tengan una versión? Por ejemplo, Ángel, ¿te molestaría que yo compartiera tu código?
Entonces voy a compartirlo. Lo voy a mandar aquí para todos en la reunión. Entonces ahí está una versión. Son 5 puntos, Ángel. No son 5 décimas, son 5 puntos. Pero 5 puntos igual son como dos décimas. Pero, por ejemplo, voy a dejar de grabar porque vamos a detener la clase acá, pero les voy a mostrar algo. Entonces voy a detener la grabación. Gracias a todos por haber participado en la actividad y haber compartido sus códigos.